En un video anterior hablé de la depresión y los introvertidos, por qué mucha gente cree que ser introvertido es sinónimo de depresión y por qué, al mismo tiempo, las personas introvertidas quizás estemos más expuestas que las personas que no son introvertidas a la depresión. Ahora, de manera similar, hay confusión respecto a la tristeza y a la depresión. Muchas veces la tristeza y la depresión son términos que las personas en general tienden a usar indistintamente. Y sí, creo que vale la pena dedicarle un video también a la tristeza y su relación con la introversión. En este video intentaré responder a estas preguntas. ¿Qué es verdaderamente la tristeza? ¿Es mala? ¿Qué la diferencia de la depresión? Y finalmente, ¿las personas introvertidas somos más vulnerables a la tristeza? Mi nombre es Roger Velázquez y esta es la cápsula introvertida de hoy. Depresión versus tristeza. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué diferencia hay entre la depresión y la tristeza? Esa es una pregunta que la mayoría de las personas intuitivamente sentimos que podemos responder. De alguna manera creemos que la depresión es un paso más allá de la tristeza, como una tristeza extrema, constante, incapacitante. Relacionamos a la depresión casi como una gripe que con fiebre y todo nos bota a la cama, y a la tristeza más bien como un resfrío que nos molesta, pero que nos permite seguir con nuestra vida. Y en cierta manera esa distinción es correcta. La tristeza puede ser en efecto un síntoma de la depresión, y aunque es un síntoma importante, no es el único. La depresión también se caracteriza por falta de interés, baja autoestima, sentimientos de culpa, debilidad física, pérdida de concentración, cambios en el sueño y en el apetito, y pensamientos negativos, muchas veces relacionados a la muerte. Esto quiere decir que, aunque la tristeza forme parte de las posibles manifestaciones de la depresión, el que haya tristeza no implica que haya depresión necesariamente. También quiere decir que la depresión no es simplemente una tristeza más intensa o más prolongada. La depresión tiene que ver con una multiplicidad de síntomas y de factores, de los cuales la tristeza puede ser solo uno de ellos. En este punto es importante que entendamos qué es la tristeza. La tristeza es una emoción humana completamente natural e incluso saludable. Todos experimentamos tristeza en algún momento de nuestras vidas. En general, la tristeza tiene que ver con una sensación de pérdida. Puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación romántica, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de la juventud, la pérdida de un objeto sentimentalmente valioso. Cuando perdemos algo que nos importa, la emoción que surge naturalmente a partir de esa pérdida es la tristeza. Entonces, ahí me parece que está la primera diferencia entre la depresión y la tristeza. La tristeza es una emoción normal y sana. La depresión, aunque puede ser común, no es sana y bajo ciertos criterios deja de ser una emoción para convertirse en un trastorno. Esa distinción acerca de lo sano entre la depresión y la tristeza la desarrollo en extenso en ese video, que también tienes en la descripción. La segunda diferencia se extrae de la definición que te di de la tristeza. La tristeza suele tener un origen específico, relacionado a alguna forma de pérdida, aunque es cierto que a veces nos cuesta identificar ese origen claramente. La depresión, en cambio, es un estado de desesperanza generalizado. Puede no haber ninguna causa concreta para ese estado. Puedes tenerlo todo a tu alrededor para ser feliz y, sin embargo, parece como si hubieses perdido tu capacidad para experimentar entusiasmo y alegría. La tercera diferencia tiene que ver con la duración. La tristeza nos toma por periodos relativamente cortos de tiempo, a lo sumo unos cuantos días, mientras que empezamos a sospechar de cuadros depresivos cuando esa aparente tristeza o decaimiento se prolonga por más de 2 semanas. Sin un debido diagnóstico y tratamiento, la depresión puede instalarse en nosotros por años o incluso de manera permanente. La cuarta diferencia tiene que ver con la motivación. La tristeza no debería impedirnos seguir con nuestra vida, encontrar algún pequeño disfrute, compartir momentos con otros o realizar actividades que nos gusten. La depresión nos despoja de nuestra motivación para eso. La falta de interés persistente en las cosas que en otros momentos nos entusiasmaban e ilusionaban es otro gran síntoma de una persona que está deprimida. La quinta diferencia tiene que ver con síntomas más bien físicos y el impacto en nuestros hábitos. La tristeza no afecta de manera significativa nuestros patrones de sueño o nuestra alimentación o nuestro estado físico. La depresión, en cambio, suele provocar insomnio o sueño y ganas excesivas de dormir. La depresión también puede impactar en nuestros hábitos alimenticios, ya sea quitándonos las ganas de comer o llevándonos a comer desordenadamente o compulsivamente.
Y también la depresión puede estar detrás de la aparición de dolencias físicas inexplicables. Apoya a este canal suscribiéndote a mi página de Patreon. Además de hacer posible que siga creando videos gratuitos como este, tendrás acceso a beneficios y contenido exclusivo. La sexta diferencia tiene que ver con el impacto en nuestras creencias sobre nosotros y sobre el mundo. La depresión, a diferencia de la tristeza, nos envuelve en remolinos de pensamientos y creencias negativas, y eso puede llevarnos a sentir que perdemos nuestro valor como individuos, que no le importamos a nadie y que no hay esperanza hacia el futuro. Como podrás imaginar, el impacto de esos pensamientos negativos en nuestra autoestima es demoledor. Finalmente, la séptima diferencia. La tristeza no nos lleva a pensar obsesivamente en la muerte ni a tener ideas suicidas. Quienes lidian con depresiones severas, en cambio, pueden llegar a tener ideas acerca de lastimarse a sí mismos o a fantasear e incluso planificar un suicidio. ¿Las personas introvertidas somos más vulnerables a sentir tristeza? Como ya lo he mencionado en anteriores videos, una de las características de las personas extrovertidas es su mayor sensibilidad a las emociones positivas, como la alegría, el entusiasmo y la diversión. Esto quiere decir entonces que las personas introvertidas somos más sensibles a las emociones llamadas negativas o desagradables, como la tristeza. No necesariamente. Las personas introvertidas simplemente somos menos sensibles a las emociones positivas. No nos nace tan fácilmente ser alegres o entusiastas, pero eso no implica que sea porque estemos necesariamente tristes o deprimidos. La dimensión de la personalidad más ligada a una sensibilidad por las emociones negativas es en realidad el neuroticismo. Dicho esto, vienen apareciendo recientemente evidencias empíricas que sugieren que las personas extrovertidas estarían mejor equipadas que las introvertidas para regular sus estados de ánimo y que, por lo tanto, en términos absolutos, las personas introvertidas seríamos algo más vulnerables a experimentar ciertos estados de ánimo no agradables, principalmente aquellos menos activantes, o sea, que tienen menos capacidad de ponernos en movimiento, como la tristeza. Me interesa saber de ti como persona introvertida. ¿Sientes que tienes una relación particular con la tristeza? Déjame un comentario al respecto, me dará gusto leerte. ¿Cuánta tristeza es normal? Cuando hablamos de tristeza y depresión, es importante recordar que no son estados de ánimo como un switch on-off. Toda emoción y también todo desorden en salud mental cae en un determinado punto dentro de un espectro. Ese punto determina la intensidad o la severidad en las manifestaciones de esa emoción o ese desorden. Hasta cierto punto, algo de tristeza y depresión siempre formarán parte de nuestra vida cotidiana, con sus altas y bajas. Rollo May decía que la tristeza y el sufrimiento no son patologías que tengan que ser tratadas, sino que son aspectos naturales y esenciales de la vida humana y, como tales, nos conducen al crecimiento psicológico. Por lo tanto, hay una zona en ese espectro que podríamos considerar normal. Esa zona normal varía evidentemente de persona a persona y a veces esa variabilidad tiene que ver con su personalidad. La depresión no siempre es un trastorno. A veces vivimos eventos que remecen nuestra existencia profundamente, como algunos de los ejemplos de pérdidas importantes que te mencioné al inicio del video: muerte de un ser cercano, enfermedades graves, divorcio, eventos traumáticos, etc. Esos eventos pueden tener tales implicancias y tal poder sobre nosotros que nos llevan más allá de la tristeza. Algunos llaman a esos estados como depresión situacional, por ejemplo. En el terreno de las emociones y de lo que algunos calificarían como trastornos, las líneas no están trazadas en piedra, las cosas no son en blanco y negro, siempre hay contextos internos y externos que deben ser considerados. Acerca de la tristeza, en tu caso en particular, pon atención a si se vuelve una emoción que te impide funcionar con normalidad y que te pone más obstáculos de los que amerita. En ese caso, no te quedes callado, convérsalo con alguien. Y si te es posible, busca algún acompañamiento profesional. Mi nombre es Roger Velázquez y esto es Cápsulas Introvertidas, el primer canal de YouTube en español dedicado íntegramente a introvertidos como tú y como yo. Por favor, no olvides suscribirte, dejarme un like o un comentario y compartir este video con alguien a quien creas le pueda interesar. Te espero en la siguiente cápsula.